Muy buenas, queridos amigos, una alegría compartir con ustedes sobre un tema que me parece importante en cualquier momento, pero quizás en este de manera particular, la confianza en Dios. Pienso que el mundo en que vivimos nos invita a no tener tranquilidad, a estar llenos de miedo. Si vemos las noticias en cualquier medio de comunicación, inmediatamente pensamos en dificultades que se agolpan a nivel mundial, el clima, las guerras, la dificultad económica, etcétera, y a nivel de un país como Colombia, incertidumbre política, incertidumbre económica, incertidumbre climática, escasez del agua, etcétera. Y frente a todo ello, la reacción que puede venir inmediatamente es la de la angustia, la del temor, la de la zozobra. Y frente a esa reacción está la confianza en Dios. Qué importante es la confianza. Pero el primer elemento que conviene entonces subrayar es que la confianza se ejercita, emerge, tiene un brillo justamente cuando hay dificultad. Porque cuando todo va bien, pues la confianza en Dios puede quedar un poco camuflada y quedar, digamos, escondida tras otras realidades, ¿no? Si no tengo problemas económicos, si mi salud es óptima, si todos me aplauden y no tengo ninguna crisis de prestigio, en fin, si los ámbitos de mi vida no tienen ningún problema, yo puedo falsamente imaginar que confío en Dios, pero en realidad quizás estoy confiando en mi cuenta bancaria, estoy confiando en mis posibilidades humanas, estoy confiando en mis propios recursos, digamos, de salud o de fuerzas humanas, y pensando que creo en el Señor. La ocasión, el momento perfecto para ejercitar y para que se valide la confianza en Dios es cuando alguna realidad del ámbito de mi vida empieza a flaquear. Cuando no tengo el recurso humano, entonces es cuando puedo mirar al cielo y decir que confío en Dios. Por tanto, cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de desafío, viene siendo una ocasión providencial, maravillosa, para ejercer la confianza en Dios. Y es bueno que empecemos cada uno pensando, bueno, yo tengo algo en mi vida, en algún aspecto a nivel personal, familiar, de trabajo, de perspectiva interior, emocional, en el que tenga dificultades, en el que quizás sea el momento de crecer, de abundar en la confianza en Dios. Esto pues creo que tiene muchísima importancia. Me parece que lo que realmente Dios aprecia como un padre de su hijo no son nuestras obras. Muchas veces por las heridas que tenemos en nuestra historia tendemos a buscar, digamos, seguridades en nosotros mismos, ¿no? Digamos, si un día experimenté el abandono en mi vida, no quiero volver a ser abandonado y busco aferrarme a algo que me haga sentir que no tengo abandono, quizás a una persona, quizás con buena intención, pero a veces manipulando, o al dinero que creo que va a suplir en algún momento la precariedad que puede proceder del abandono, o si en algún momento he sufrido la injusticia, por ejemplo, entonces quizás quiero adelantarme a imponer a cada uno lo que considero que debe recibir. Y en ese sentido, las heridas de nuestra historia también, por ejemplo, de rechazo, o también, digamos, cuando nos sentimos sobrepasados por muchas responsabilidades, cuando nos sentimos impotentes ante una realidad que no podemos controlar. Todas esas circunstancias que condicionan nuestra vida nos pueden hacer buscar seguridades humanas que en el fondo son una especie de espejismo, porque nos dan parcialmente una tranquilidad, pero en el fondo nos hacen olvidarnos de confiar verdaderamente en el Señor. Y pensemos entonces que Dios, que es nuestro Padre, lo que más valora de nosotros no son nuestras obras, las obras con las cuales nos construimos una seguridad humana, sino fundamentalmente nuestra confianza, ¿no? Si tú tienes un hijo o una persona que está a tu cuidado, ¿qué te conmueve más? ¿Qué te, digamos, subyuga más? ¿Qué te somete más, si se puede hablar así? Un padre que ve a un niño pequeño y que ve que ese niño quiere ser autosuficiente, independiente y no necesitar de nadie, o un padre que ve que su hijo confía, no con una especie de dependencia malsana o, digamos,
manipuladora, sino el que realmente ama tanto a su padre, que lo espera todo de él y por eso se abandona en sus manos. Esa actitud del niño ante su padre es la misma que Dios espera de nosotros. Nosotros podemos ganar, por decir así, el corazón entero de Dios cuando confiamos en Él, porque por muchas que sean nuestras obras, nuestros triunfos, nuestros títulos, eso ante Dios no significa nada. Dios es el creador del universo entero, no necesita de nuestras obras, no necesita de nuestros triunfos, Él ya tiene todo. Pero en cambio, algo que se puede decir que toca profundamente su corazón es que confiemos no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces también bajo esa perspectiva, la confianza en Dios nos une, nos vincula de una manera mucho más profunda con Dios y genera una espiritualidad mucho más grande. El Señor se le presentó a Santa Faustina Kowalska y le habló muchas veces de su infinita misericordia, del tesoro de su corazón misericordioso. Y si la misericordia es el movimiento de Dios hacia la criatura, en el que quiere derramar y mostrar que tiene un amor gratuito, que ningún pecado, que ningún obstáculo, que ninguna realidad es insuperable, podemos decir que lo que esa misericordia infinita espera de la criatura es una confianza absoluta. Y ese sería el movimiento de ida y vuelta, de Dios hacia la criatura, la misericordia, y de la criatura hacia el Creador, la confianza. De hecho, la frase que mandó el Señor a inscribir en esta parte baja del cuadro del Señor de la Misericordia, que quizás todos conocemos, es: Jesús, en ti confío. La coronilla de la misericordia nos ayuda a entrar en esa dimensión. Jesús, en ti confío, porque lo has hecho todo por mí, porque me has amado profundamente. Bien, y me parecería bonito, para un poco ilustrar esta realidad de la misericordia, pero fundamentalmente de la confianza que estamos llamados a tener, algunas ideas del Antiguo y del Nuevo Testamento, de personas concretas que nos ilustran acerca de la confianza en Dios. En el Antiguo Testamento vemos que la fe no es una realidad intelectual, ¿no? Muchas veces cuando nos podemos sentar con amigos a conversar acerca de la religión, de la política, de la fe, de todos esos temas que son tantas veces incorrectos, se aproxima esta cuestión, por ejemplo, de Dios, de la religión, etcétera, desde una perspectiva meramente intelectual, es decir, yo creo o no creo, a mí me parece o no me parece, y puede haber debates. En la Biblia ese asunto está absolutamente al margen de lo que se puede, digamos, esperar. La fe en el Antiguo Testamento es ante todo una confianza. Pensemos en nuestro Padre en la fe. Tal título se lo da el Nuevo Testamento a un hombre llamado Abraham. Nuestro Padre en la fe es un hombre que ante todo confía en el Señor. Dios se le aparece a un anciano que ya no tenía una esperanza de tener un hijo y que ya pensaba que quizás nunca tendría una tierra tampoco, y Dios le hace una promesa: te daré una descendencia numerosa y una tierra. Y frente a esa promesa le pide a este patriarca que confíe. Y la confianza, ¿cómo se expresa? En un movimiento. La confianza se expresa en: sal de tu tierra, que yo te mostraré una tierra. Y después, tiempo pasado, de haberle dado el hijo, le pide que le sacrifique a este hijo, que en efecto luego no lo tiene que matar ni le tiene que quitar la vida, pero siempre le pide que confíe, hasta en eso, hasta en llevarlo al extremo de sacrificar a su hijo, porque la confianza que Dios quiere que tengamos en Él es así, absoluta, hasta el extremo, como la que tuvo Jesús, como veremos un poquito más adelante con su Padre en la cruz. La confianza, por tanto, se manifiesta en moverse, en salir, en no quedarse quieto, que en nuestra vida concreta podría traducirse en tomar decisiones, en entregar cosas, en perder seguridades. Y esas decisiones son las que realmente transforman nuestra vida y nos hacen crecer en una relación con Dios. ¿Tienes alguna decisión pendiente? ¿Alguna decisión a nivel de tu familia, de tu trabajo, de tu dinero? De las cosas que para ti son hoy una seguridad, de exponerte en una conversación, de pedir perdón sabiendo que quizás la otra persona no te va a comprender. Otro personaje, por ejemplo, es Moisés. Lo sabemos, era un hombre que era hebreo, había sido criado en la corte del faraón
y pasaba como si fuese un egipcio. Y un día tuvo una fragilidad. Tratando de mediar en una disputa, asesinó a un egipcio. Y esto le acarreó un montón de problemas. Tuvo que huir hacia la tierra de Madián, y estando allí, Dios le pide la tarea más insospechada, más impresionante. Ve, preséntate al faraón, al poderoso del mundo, y dile que deje salir a mi pueblo, que lo deje, porque tienen que celebrar la Pascua en el desierto. Es una cosa impresionante la confianza que se le pide a Moisés para abordar tareas humanamente imposibles, pedirle al gobernante todopoderoso, entre comillas, de aquel momento, que le diese una licencia a un pueblo que este gobernante odiaba. Y sin embargo Moisés confía, y esa confianza no es una cuestión de un día. Luego de sacar al pueblo y de creer en lo que Dios le decía, haciendo prodigios delante del faraón, tiene que soportar durante 40 años hasta el umbral de la entrada en la tierra prometida a este pueblo que renegaba, que se quejaba. Una confianza entonces que se prolonga a lo largo del tiempo. La confianza no es un acto puntual, no es un acto simplemente de un momento, sino es una manera de vivir. Y esto también es impresionante, la confianza en el último momento de la vida de Moisés, que se expresaba en que alzaba las manos en oración de intercesión y el pueblo vencía a los enemigos entrando a la tierra prometida, y cuando la bajaba, en cambio, era vencido. Una confianza que consiste en saber que todo viene de Dios, no viene de las fuerzas humanas. A mí me parece que es precioso considerar ya, por ejemplo, el Nuevo Testamento y en concreto la vida del Señor Jesús, de los apóstoles. Yo, orando un poco para tener algunas ideas para compartirles, recibía pues en mi memoria algunas imágenes que quisiera poner en su corazón. En el Evangelio hay episodios de confianza y episodios de desconfianza, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Jesús tuvo confianza en su Padre. En la cruz misma, con los brazos extendidos, le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No tiene nada, completamente desnudo, maltratado, moribundo, agonizante. Y lo único que tiene es ese espíritu que entrega al Padre. En el momento de la precariedad absoluta, del abandono, del dolor más grande, el Señor entrega lo único que tiene. No lo guarda para sí, se lo entrega a su Padre. La confianza se puede considerar entonces también como un acto de entrega. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aun cuando me siento abandonado, aun cuando siento que no tengo nada, dice Jesús, estoy contigo, Padre. Y esa puede ser nuestra referencia. Cuando veamos un crucifijo, cuando veamos una señal de la cruz, ahí está el Señor diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y quizás tú y yo lo podamos decir y lo podamos pensar muchas veces: en tus manos encomiendo mi negocio, en tus manos encomiendo mi familia, en tus manos encomiendo mis problemas, mis pecados, mis fragilidades, ¿no? Hay una oración muy conocida de Charles de Foucault, una oración que se llama la oración del abandono y que tiene su raíz justamente en esta plegaria de Jesús al Padre en la cruz. Y esta oración de abandono dice lo siguiente, y es algo precioso: Padre mío, me abandono en ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta es realmente la mejor manera de expresar la confianza de Jesús en su Padre, que es la que nos puede dar nosotros por el Espíritu Santo. En una ocasión Jesús, dice el Evangelio de Lucas, se llenó del Espíritu Santo porque vio a su Padre cómo obraba y dijo: te alabo, Padre, porque estas cosas las has ocultado a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla.
Jesús confía en la manera como su Padre obra. Jesús no es alguien que está forzando las cosas, queriendo controlar a la familia, a la mujer, al marido, a los hijos, diciéndoles lo que tiene que hacer en cada momento, llenándose de angustia, haciendo todo tipo de maniobras para que los demás no se les salgan de su control. En algún pasaje del Evangelio dice que le pregunta a Felipe cuando iba a multiplicar unos panes: ¿y qué hacemos para alimentar a estos? Y Felipe le dice: ni 200 denarios de pan alcanzarían para darle un pedazo a cada uno. Jesús les lanza ideas, los pone a prueba, les da margen para que actúen, para que decidan. Los envía de dos en dos a que tengan una experiencia, a que tengan un camino por sí mismos. Y luego esos de dos en dos, dice el Evangelio, que volvían y le contaban a Jesús lo vivido. Jesús es alguien que entonces no solo confía en Dios, sino confía en los demás. Y confiar en los demás es un signo de la confianza también en Dios, porque es reconocer que las demás personas han sido puestas por Dios y tienen un camino. En otras palabras, tú confías en las personas, entonces confías también en Dios. No confías en las personas, probablemente tampoco confíes en Dios, porque son dos caras de la misma moneda. A veces nos podemos engañar pensando: yo no confío en nadie, solo confío en Dios. En realidad, el que no confía en las personas no tiene una verdadera confianza en Dios. Esa cercanía de Jesús la recordamos, por ejemplo, cuando tenía 12 años y se quedó en una Pascua en el templo de Jerusalén. Cuando al tercer día sus padres lo hallaron disputando entre los maestros y sabios, dialogando con ellos y haciéndoles preguntas, Él les dice: ustedes no sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre. Tener confianza es estar en las cosas del Padre. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Esa confianza que no es una especie de abandono fanático de la responsabilidad temporal, sino de la conciencia de que lo que va primero es Dios y todo lo demás es secundario. Jesús lo ha dicho: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Y en ese sentido la confianza se manifiesta en que en nuestra jornada, en nuestro día a día, a las cosas de Dios le damos prioridad, a la oración, a la palabra, a la Eucaristía, al rosario, a todo aquello que tiene que ver con Dios, el mejor tiempo, el mejor momento del día. Y eso también es un signo de confianza, porque a veces podemos dejar todo eso a un lado pensando que yo tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que gestionar, y al final, si me queda tiempo, le doy el espacio a Dios. Pero quizás la verdadera confianza es al contrario. O sea, la confianza no es una especie de acto interior, abstracto, que no se refleja en la vida, sino que todo lo contrario. La confianza se refleja en cómo organizo mi vida, en cómo tomo mis decisiones, en qué actitud mantengo frente a los que me rodean. Jesús se admira también de la confianza de las personas. Un día un centurión vino a pedirle la sanación de su criado, un hombre bueno, un hombre cercano a los que trabajaban con él. Y Jesús le respondió: vamos a tu casa y lo voy a curar. Y aquel centurión le dice: no hace falta que vengas, porque yo tengo gente bajo mi disciplina, y le digo a uno una orden y me obedece, y al otro otra y también lo hace. Por tanto, basta que lo digas y mi criado quedará sano. Y dice que Jesús dijo: no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe. La fe más grande, la confianza más grande, se la atribuyó Jesús a un romano, a un pagano, que se entrega en las manos de Jesús y utiliza el sentido común. Eso es precioso, la manera como razona este centurión, ¿no? Si yo soy un, digamos, comandante y me obedecen, tú que eres comandante del cielo y de las cosas de Dios, ¿cómo no te van a obedecer? Qué confianza, ¿no? No tuvo que traerlo de la mano para que tocara a su criado, para que se quedara allí, para que le hiciera quién sabe cuántas oraciones. Esto es maravilloso, ¿no? Esa libertad. Y Jesús se admira de eso, Jesús lo nota, Jesús lo sabe, Jesús no se queda sin aquello, y eso es muy importante que lo tengamos presente. También Jesús a la vez se duele de la desconfianza. Recordemos aquella escena cuando estaba en la barca Pedro y Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro le dice: maestro, mándame ir a ti. Y Pedro se lanza de la barca, toca el agua, empieza a caminar, pero en cuanto siente el viento
y el estremecerse del ambiente empieza a hundirse. Y entonces Jesús lo tiene que tomar de la mano y le dice: ¿por qué has dudado? Y también Jesús se duele, ¿no?, de esta vacilación, de el que tiene fe un momento y luego la deja, el que un día dice sí, yo voy a rezar y luego ya no reza. Jesús, sin embargo, aunque se duele, pues tiene esta infinita misericordia y también nos toma de la mano, también nos levanta del agua cuando nos estamos hundiendo, cuando nuestra confianza flaquea. Y es bueno que también cuando eso lo veamos: Señor, yo quiero confiar pero no puedo, este problema me supera, esta situación parece estar más allá de mis fuerzas, digámosle Señor, y Él nos tomará de la mano y nos rescatará. Aunque también es verdad que este Pedro, que era un hombre como nosotros, ¿no?, un día con glorias y otro día con miserias, también confió en el Señor muchas veces. Alguna vez, después de una noche entera, cansado, fracasado en su pesca, encuentra al Señor que le dice: tira la red a la derecha. Jesús era carpintero, Pedro era pescador. Pedro hubiera podido confiar en su experiencia y en su sabiduría y negarse a lo que el Señor le pedía, y sin embargo obedeció, confió, tiró la red y la pesca fue tan grande que tuvieron que traerla entre varios colegas de otras barcas. Por tanto, Jesús también sabe que a veces confías, a veces desconfías, como Pedro. A veces lo podemos hacer, a veces no, pero Él siempre está ahí, levantándonos, formándonos, haciendo un camino con nosotros en una pedagogía. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, finalmente encontramos a varios evangelizadores, los mismos discípulos, los apóstoles del Señor, que habían sido cobardes, que un día habían desconfiado y negaron al Señor, pero que luego se entregan completamente y padecen cárceles, azotes, humillaciones, lapidaciones. Muchas veces los encontramos como Pablo en la cárcel, aprisionado por el cepo, en la oscuridad, en el frío, cantando salmos, porque confían en el Señor. En la dificultad, una manera de confiar es también cantar, orar en la alabanza. Cuando puedes orar, cuando puedes alabar en la dificultad, estás teniendo confianza, y a su vez la oración hace crecer nuestra confianza. La alabanza al Señor nos ayuda a seguir caminando. Bien, pues confiar es la manera más profunda, más, digamos, intensa de mantener una relación con Dios. Quizás en este tiempo le podemos decir al Señor muchas veces: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, fórmame, llévame, y Él nos dará una perspectiva, una oportunidad y una gracia nuevas. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias por escuchar. Vamos a confiar en que Dios no nos abandona, en nuestra patria, en el mundo entero, en la iglesia. Así han confiado los santos, así nos pide el Señor que confiemos, y esa actitud nos llenará de paz y seremos estos sembradores de paz y alegría en el mundo entero. El Señor los acompañe a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.